el día pues del parcial, ¿listo? Entonces yo les voy a hacer unas observaciones ahorita cuando terminemos pues de ver los capítulos. Les cuento que para este último corte vamos a dejar un parcial como tal. El parcial se va a dividir en dos, ¿sí? Va a ser un parcial y pues el trabajo que se haga en campo con relación pues a la auditoría, básicamente allí va a salir la nota de este segundo corte, ¿listo? Entonces, bueno, hoy vamos a trabajar con el capítulo número 8, ¿listo? Y de acuerdo a esto, pues vemos el capítulo número 8 y les entrego las observaciones y les voy a ir entregando las observaciones por grupo, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Entonces, bueno, Profe, qué pena preguntica. dime. ¿Vas a dar notas? Pues básicamente se les voy a dar por grupos. Hubo unas personas Ah, que listo. tuvieron 4 y otras personas que tuvieron 5. La verdad, vean, Perfecto. yo les voy a ir contando, de una vez les voy anticipando. Hubo un grupo que sacó 5, que fue el grupo que yo encontré, mejor dicho, ellos me enviaron de todo. Ese grupo pues tiene 5 y el resto sí tiene 4. Ya tengo acá apuntadas cada una de las observaciones que tengo con cada uno de los grupos. ¿Listo? Presten atención. Yo sé y entiendo que pues ustedes son muy pilos, que han hecho sus actividades, muy seguramente alguna de las observaciones usted mira, profe, yo ya lo tengo, etcétera, etcétera. Pues más sin embargo, eso fue lo que me enviaron, ¿vale? Más sin embargo, pues ustedes tienen una buena nota para el primer corte, ¿sí? Pero al revisar los trabajos, hay unos que están muy completos, no voy a decir que son todos, a ver, 2, 3, son 4 trabajos, la mayoría o casi todos están muy completos. Hay otros que les hace falta algo. Entonces, por eso yo considero que este último corte pues se hace necesario hacerlo como yo les dije, como un parcial, porque a veces me da la impresión de que algunos, no estoy generalizando acá, que algunos como que no supieran qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos tratando, ¿sí? Y si están perdidos, pues no preguntan. Por el contrario, hay otros que siempre son muy participativos, que están preguntando y que están interviniendo pues muy activamente, ¿sí? Entonces, ojo, no estoy diciendo que el hecho de que no pregunte es que no sabe, ¿sí? Sino que es una percepción mía. Entonces, pues quiero eliminar esa percepción y muy seguramente voy a hacer un parcial y voy a hacer unos quizzes para este corte, ¿vale? Y igual, pues de igual forma yo creo que todo lo que hemos venido trabajando está muy claro, ¿vale? No sé si alguien antes de empezar, pues tenga alguna duda o inquietud para, para despejarla y dar inicio. Profe, yo sí tengo una pregunta. ¿Lo de los quiz va a ser grupal o individual? No, individual. Lo vamos a hacer individual, porque precisamente, o sea, es por esa razón porque algunos yo veo que en algunos grupos son muy activos y otros no. Pues eso no, o sea, yo no les indiqué que iba a sacar nota por participación ni nada de eso, pero pues es una percepción. Entonces yo no puedo decir, voy a poner un ejemplo, Miguel Peña no ha participado, entonces tiene 0, porque pues eso no fue uno de los acuerdos que llegamos. Entonces como no hay una participación, entonces voy a sacar como unas notas individuales, como les estoy contando, ¿vale? Entonces va a ser de forma individual, ¿vale? ¿Alguna otra duda hasta ahí, muchachos? Bueno, les voy a, dar a ir entregando un adelanto. Dentro de lo que yo revisé, la mayoría pues fueron
que no identifiqué o que yo no vi fueron los indicadores de gestión y las competencias del numeral 7 que ahí ya las habíamos alcanzado a ver. Recuerdan que yo les indiqué que las competencias a veces nosotros las cruzábamos con el numeral 5 y en el numeral 5, cuando yo les revisé los trabajos, pues en algunos tenían como todas las funciones del numeral 5 de roles y responsabilidades, pero no tenía ni experiencia, ni experiencia académica, ni experiencia profesional o experiencia pues en el sector. Entonces, pues básicamente las observaciones nacen a raíz de eso. En algunos no encontré la matriz de riesgos, ¿sí? En algunos, ¿sí? Puede ser que ustedes la tuvieran allí en Excel y no la anexaron, ¿sí? Como hubo otros, como les cuento, que encontré pues muy llenos de información. Yo les voy a contar a nivel general, o les voy a ir entregando pues un adelanto. En el tema del numeral 7 de los equipos, hubo algunos que no colocaron equipos y otros sí, ¿sí? Entonces hubo uno o dos grupitos en particular que colocaron equipos y me gustó mucho el trabajo que hicieron, ¿sí? Porque colocaron las fotos, colocaron la ficha técnica, ¿sí? Y así pues lo podemos tener pues más próximo, ¿sí? Entonces hubo algunos que no colocaron equipos. En ese orden de ideas, ¿cierto? O sea, no les entrego un parámetro específico, pues con el objetivo es que el objetivo de esto y de la auditoría es que yo tengo que ser muy objetivo y tengo que estar bastante activo, ¿cierto? Que es uno de los objetivos del auditor o de las cualidades del auditor, ¿verdad? Si a mí me entregan todo en un cuadriculado, ¿sí? Y si yo lo ejecuto igual como me lo entregan, y si yo no analizo, no pregunto, no indago, ¿verdad? Entonces la auditoría pues tal vez no tendría ningún objetivo, ¿sí? Porque yo me quedo solo con lo que me entrega la gerencia, con lo que me entrega un proceso, un departamento y no voy más allá. Entonces muy seguramente todos mis dictámenes serían que cumple con lo requerido en la norma tal y ya, ¿sí? Y no sería capaz de identificar, o sea, obviamente uno entrega dictámenes en los cuales pues hay empresas que son muy juiciosas y cumplen con todo, ¿cierto? Pero pues no es porque la gente me diga, sí, yo hago todo, yo cumplo todo, porque pues ustedes saben que en estos procesos de auditoría, y no solo auditorías de sistemas de gestión de calidad, sino en cualquier tipo de auditoría, obviamente, si a mí me hacen una auditoría como docente, ¿sí? O sea, no solo en una auditoría de calidad, digamos que a mí me están haciendo una auditoría en prestación al servicio. Ustedes son los clientes, ¿cierto? Yo soy quien les presto pues el servicio, entre comillas. Y si a mí me preguntan, profesor Miguel, pues, y los muchachos me entienden, yo sí, ellos me entienden. Y entran a clase todos puntuales y todos participan, todos participan, o sea, los muchachos, mejor dicho. Entonces, si ellos se van con esa perspectiva, pues dicen, bueno, pues este profesor es muy bueno y tal, pero está la otra parte, ¿cierto? O sea, la universidad no se va a quedar solo con lo mío, ¿cierto? Por eso es que a mí me hacen evaluaciones, ¿cierto? Entonces dicen, bueno, estudiantes, el docente entra a la hora adecuada, da los temas previstos, hace una retroalimentación, da la hora en las franjas establecidas, ¿cierto? Porque no me pueden creer solo a mí. ¿A qué quiero llegar y el punto que quiero llegar? Pues yo quería identificar, o más bien quería que ustedes identificaran y fueran un poco más allá de los equipos que se van a utilizar, ¿cierto? Por ejemplo, algunos colocaron así, no requirieran ningún tipo de calibración, por ejemplo, una aspiradora. Algunos me colocaron una aspiradora, pero la aspiradora no requiere ningún tipo de calibración, pero ese equipo es el que se va a requerir para el tipo de negocio, pero no requiere calibración. Entonces, yo digo, allí pues ese es el objetivo, que ustedes vayan un poco más allá. Por ejemplo, ustedes debieron de haber colocado, y estoy pues haciéndolo muy particular, ya que pues ya voy a ir a unos casos puntuales con cada uno de ustedes. O sea, yo como, si yo me dedico a lavar carros, ¿cierto? Si ese es el servicio que yo presto, ¿cómo no voy a decir que estoy colocando un ejemplo, ¿no? Que para lavar un carro, ¿sí? Un carro de ciertas dimensiones automóvil se requiere se requiere 1 litro de agua y medio litro de jabón, por ejemplo, ¿cierto?
O sea, yo cómo no lo voy a estipular eso. O ya si el tema es a presión, como ustedes pues los ven o lo han visto en los lavaderos que llegan y cogen con una pistola y echan el jabón. Entonces, esa pistola debe venir de un depósito. Entonces, en ese depósito, ¿cuánto echan de jabón? ¿Cuánto echan de agua? ¿Cierto? ¿Cuánto es lo adecuado para... Entonces, ¿cómo se mide eso? Ah, no, con una jarra que viene por litro, ¿cierto? Pero entonces eso era lo que yo quería que me contaran. Así fuera con una jarra, vean. Yo no sé si les conté a ustedes, resulta que en una obra de construcción, ¿cierto? Había un maestro de obra, ¿sí? Y tenía un flexómetro, un metro, ¿sí? Entonces resulta ¿qué pasa con los flexómetros o con los metros? Que de tanto uso, ¿cierto? Donde tiene el centímetro, pues se va ahorrando del uso, ¿cierto? No como el que nosotros tenemos en la casa que está así nuevecito y que nosotros tomamos una medida, pero ellos como es de uso diario y por unas condiciones pues adversas que es el cemento, la arena, etcétera, pues eso va para que se pierda. Entonces un señor tenía con un lápiz ahí en donde tenía los 3 centímetros con un lápiz de color rojo, ¿cierto? Entonces, uno le podía preguntar, venga, señor, ¿y usted cómo hace para calcular que exactamente esa es la medida exacta? Pues yo, no, pues yo con un flexómetro nuevo y mido ahí donde están los 3 centímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Esa unidad de medida o ese equipo de medida necesitaba un seguimiento, un control, sí. Pues el objetivo era que el señor tuviera obviamente pues un flexómetro bueno que identificara, pero pues con esa respuesta pues él dice, no, pues yo tomo uno nuevo y ahí es donde los 3 centímetros, si usted necesita uno, no, pues para lo que yo trabajo solo necesito 3. ¿A qué quiero llegar? Que ustedes colocaran unos equipos independientemente de que los utilizaran o no. ¿Listo? Entonces pues esas fueron como las características o lo que ha sucedido. Entonces yo digo, de pronto es que en temas de auditorías, pues ustedes deberían de ir más allá y deberían de, o sea, el tema cuando uno es auditor, eso es como o sea, ustedes en el tema de auditoría tienen que ser intuitivos, tienen que indagar, ¿cierto? Que eso es lo que ustedes harían en un escenario normal, ¿sí? Que básicamente, pues esto sería una auditoría, el escenario de que yo les digo a ustedes, voy a poner un ejemplo, Laura Valentina solo entró a una clase, estoy colocando un ejemplo, ¿no? Y Laura Valentina, después de 3 meses de clase, está pidiendo que se reintegre el valor de la matrícula en un 100%. Entonces ella hace su solicitud, entonces lo primero que la universidad le dice, no, no podemos por los estatutos, ¿sí? Entonces ya Laura lo que hace, pues empieza a indagar y a preguntar, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces me va a leer los estatutos. Pero los estatutos dicen que si uno cursó el 10% asistió y yo no asistí, independientemente del tiempo. Entonces, allá es lo que yo quiero llegar. Ustedes siempre se deben preguntar o deben de ir más allá, ¿sí? Entonces, hay algunos trabajos que yo he visto muy completo y que uno se da cuenta que le han dedicado tiempo, como hay otros que yo digo lo están haciendo como por salir del paso, ¿listo? Y bueno, si ustedes, igual yo les he dado pues el espacio para las dudas, para las inquietudes, ¿sí? Si en alguno de estos casos, tal vez yo no soy claro, ¿cierto? Con lo que quiero expresar, porque a veces en la docencia pasa, ¿cierto? Es decir, que uno no impacte a todos los estudiantes, ¿cierto? Entonces resulta que ustedes son 15. Si yo no impacto a 2, es decir, si a 2 no impacto de golpe, no, sino que no impacto con el aprendizaje o no les entrego lo que yo les quiero entregar, entonces, ¿qué pasa allí? Yo digo, si son 2, bueno, pero si ya es la mitad o más, yo digo, no, el problema es mío. Cuando son 2, que a veces pasa, no es muy frecuente que me pase, pero yo digo, muy seguramente el mensaje que yo quiero transmitir, no todos aprenden igual, entonces yo a esas 2 personas no se lo estoy transmitiendo, pues de la manera que ellos lo perciben. Entonces yo a veces le digo a un compañero, venga John, Carlos, colabórenme, usted cómo lo ve y explíqueselo a los compañeros a ver si ya le entiende. O sea, no es por ser odioso ni nada, sino que a veces uno pues no logra impactar a todos los chicos pues por los métodos de enseñanza y de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, bueno, por esa razón es que pues vamos a hacer,
yo creo que va a tocar hacer unos quiz eventualmente, ¿listo? Y bueno, y como unos tipos de quizzes para llegar a la nota final, ¿listo? Que pues a mí el tema desde que lo entiendan y lo manejen, pues yo digo, ya ustedes pues tienen algo que les va a servir para la vida laboral. Pero cuando yo veo gente que está como desincronizada, pues no se puede trabajar óptimamente, ¿listo? O pues ese es el objetivo, vean. Algo como experiencia, yo cuando estudié sistemas de gestión de calidad de auditoría interna, yo lo hice fue la verdad, por un negocio que me salió. Y resulta que finalmente ese negocio, pues, no se pudo cerrar, o sea, llevó solo hasta una parte y bueno. Pero resulta que después salió una oportunidad de negocio y me dijeron, bueno, Miguel, ¿usted conoce los sistemas de gestión de calidad? Yo, claro, yo ya soy auditor interno en sistemas de gestión de calidad. Y finalmente, pues con ese certificado que yo lo hice yo lo hice en X año, ¿sí? Y pasó un año y yo no lo pude ejecutar o no pude ejecutar para lo que lo había hecho. Pero el año siguiente llegaron y me hicieron una oferta de trabajo pues bastante atractiva. Yo dije, bueno, hagámosle. Y me sirvió. Entonces, aquí quiero llegar que muy seguramente todo lo que ustedes ven o lo que ustedes están tomando, pues les va a servir para su vida laboral. ¿Listo? Regálame un segundo. Que donde quedaron consigo, donde pero muy, como esos señores, es que te lo dicen cómo va a veces la vida. Bueno, chicos, en ese orden de ideas y sin más preámbulos, pues vamos dando inicio al capítulo número 8. ¿Listo? Bueno, en el capítulo número 8 ya vamos a empezar con el tema de operación. El objetivo pues es tratar de depurar hoy el 8 y ya la próxima semana el 9. Que el 9 es donde nosotros vamos a trabajar todo el tema de la auditoría que de lo que hemos visto, pero si no hubiéramos visto esto, pues no podríamos hacer una auditoría, ¿listo? De sistemas de gestión de calidad. Entonces, bueno, el 8.1 vamos a encontrar la planificación y el control de la operación. Recordemos que acá ya estoy dentro del principio PHBA, planear, hacer, verificar, actuar. Yo estoy acá en el hacer. Ya lo que eran los anteriores, una partecita del 7, pues era el planificar. Aquí ya estoy en el hacer. ¿Listo? Planificar, hacer, verificar y actuar. 8.2, requisitos para los productos y servicios. Comunicación con el cliente, determinación de los requisitos para los productos y servicios, revisión de los requisitos para los productos y servicios, cambios en los requerimientos para los productos y servicios. Ya vamos a tocar cada uno de estos ítems pues con más claridad para que ustedes lo puedan trabajar. Yo no sé si ustedes recuerdan que yo les había explicado que había partes de la norma que yo podía decir, voy a hacer la excepción y esto no aplica. Por ejemplo, dependiendo del tipo de empresa, este numeral 8.3 no le aplica, más sin embargo, pues yo los voy a explicar. Diseño y desarrollo de los productos y servicios, generalidades, planificación del diseño y desarrollo, entradas para los diseños y desarrollo, controles de diseño y desarrollo, salidas de diseño y desarrollo, cambios de diseño y desarrollo. En este numeral, básicamente es cuando la empresa hace desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, digamos que yo en mi lavado, ¿sí? O sea, mi objeto social es el lavado, pero yo creé una máquina, ¿sí? Para hacer un tipo de enjuagado y de lavado que no la tiene nadie, yo la diseñé, entonces me aplicaría el 8.3. Si yo no me dedico a hacer este diseño, pues simplemente ese numeral no aplica, ¿listo? Entonces,
¿Qué ítems de la norma no aplica? Ah, bueno, el 8.3, más sin embargo ya lo vamos a ver. Aquí me falta el 8, en el 8.4, controles de los procesos, productos terminados y suministros externamente. Nosotros tenemos ya una buena parte con el tema de cómo abordar esos riesgos que lo hicimos en la matriz de riesgo, ¿listo? Entonces aquí hablamos de las generalidades, tipo alcance, información para los proveedores externos. En nuestro numeral 8.5 estamos hablando de la producción y la provisión del servicio, control de la producción y provisión del servicio, identificación y trazabilidad, propiedad, pertenencia a los clientes o proveedores externos, preservación, actividades posteriores a la entrega, controles de los cambios. ¿Listo? Ya les voy a explicar cada uno de estos. En el 8.6, liberación de los productos y servicios. En el 8.7, control de salidas no conformes. ¿Listo? Que ya les voy a explicar cuáles son las salidas no conformes. Y que de acuerdo a estas, pues nosotros debemos de ser bastante cuidadosos y debemos de tener en cuenta cuando estamos haciendo auditoría. ¿Listo? 8.1. Planificación y control operacional. Planear, identificar y controlar los procesos necesarios. Esos procesos necesarios, ¿dónde los tenemos nosotros definidos? En el numeral 4.4. ¿Cuál es el objetivo? Para cumplir con los requisitos, implementar las acciones del numeral 6.1, matriz de riesgos, mediante la determinación de requisitos de los productos del numeral 8.2. Estableciendo criterios. ¿Cómo establezco esos criterios? Definiendo procesos de aceptación de los productos y servicios. Cuando hablamos de aceptación de los productos y servicios, ¿qué quiere decir? Que el cliente me dice, ese servicio está conforme a mis expectativas o a lo que me ofrecieron. ¿Listo? La determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad se debe tener en cuenta acá en esta planeación y control operacional. La implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios, la determinación, mantenimiento y conservación de la información documentada en la extensión necesaria, que nosotros ya también habíamos tocado un poco ese numeral. Confianza operativa efectiva, demostrar la conformidad, y esto, o qué es lo que busca todo este proceso, salidas de la planificación, debe ser adecuada para las operaciones, debe controlar los cambios planificados, ya lo vamos a ver en el numeral 8.2, revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando las acciones. ¿Listo? Aquí para este caso, o para este 8.1, no vamos a efectuar nada. Pero para este 8.2 sí, que va asociado pues a lo que nosotros estamos trabajando. Requisitos para los productos y servicios. Comunicación con el cliente. Debe incluir, proporcionar la información relativa a los productos y servicios. Entonces acá viene nuestra primera parte. Definir cómo el cliente conoce los productos y servicios. Por ejemplo, entonces aquí, bueno, voy a continuar acá. Tratar las consultas, los contratos o pedidos, incluyendo los cambios, obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las quejas a los clientes, manipular o controlar la propiedad del cliente, estableciendo los requisitos específicos para las acciones de contingencia cuando sea pertinente. Entonces, definir cómo se le va a conocer los productos al cliente. Entonces, yo cómo digo que voy a definir que el cliente conozca el producto. Entonces yo voy a decir, no, lo que pasa es que yo voy a colocar en la parte superior de la sala un aviso, ¿sí? O va a pasar un proyector, etcétera, etcétera, y va diciendo pues qué tipos de productos ofrecemos, qué incluye cada producto, el valor de cada servicio, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, esto hace parte a voy a colocarle de lo que les estoy pidiendo hoy, de este numeral 1. En el numeral 2, bueno, o para este caso, del numeral 8, de la segunda parte que nosotros debemos desarrollar. Tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios. Entonces, ¿cómo abordar los cambios? Abordar los cambios.
Cuando hablamos de cómo abordar los cambios, no es de cómo abordar los cambios, por ejemplo, de proveedores, no. Acá habla con relación al producto o al servicio. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen que definir que si, por ejemplo, yo llegué con mi carro y dije, no, vea, lo que pasa es que yo quiero un lavado general, ¿sí? Un enjuagado nomás, ¿sí? Entonces después resulta que ya empezaron a echarle jabón y después el cliente dice, bueno, lo que pasa es que yo ahora ya no quiero un lavado, un enjuagado, sino que quiero un lavado general, con motor, con chasis, con grafitado, etcétera. ¿Se puede o no? Ah, sí, entonces cuando suceden esos cambios, entonces nosotros ¿cómo vamos a abordar esos cambios? ¿Los vamos a aceptar o no después de 20, 15 minutos de haber abordado, de haber recibido el vehículo? Ya no. Entonces, ¿cómo se van a abordar los cambios? En la prestación del servicio, le va a colocar. En la prestación del servicio. O sea, ustedes no pueden decir que no, ¿sí? O sea, pueden decir que no, pero por ejemplo, si al transcurrir 15 minutos de haber recibido el carro, se le dice que no, porque ya pues tiene un proceso adelantado. Pero si son los 5 primeros minutos o los 10 primeros minutos, se le dice que sí y si le modifica la tarifa y si le adiciona tiempo. ¿O qué ustedes qué harían ahí? ¿Listo? Entonces eso es lo que tienen que definir. Ojo. Obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las quejas de los clientes. Entonces acá, la que más les gusta a ustedes deben elaborar, perdón. Esto es lo tercero que les voy a pedir dentro de este numeral 8. Elaborar una encuesta de satisfacción. Con 7 preguntas, dejémoslo. 7 preguntas como mínimo y máximo 10. ¿Listo? Y obviamente, pues debe estar el tema para sugerencias. ¿Listo? Entonces, ojo, el objetivo de generar esa encuesta, ¿sí? Es que ustedes lo tienen que justificar. Muy seguramente va a ser pregunta para un quiz que vamos a desarrollar dentro de 8 días. ¿Cómo así que justificar? Si yo les indico a ustedes, resulta que en esta encuesta yo hice estas preguntas, ¿sí? Entonces, bueno, las preguntas aquí apuntan, ¿no? Apuntan a ver si en realidad, pues, el cliente quedó satisfecho o no. ¿Listo? Bueno, entonces yo les voy a preguntar, ¿y esta pregunta número 1, con qué objetivo se hizo? La 2, ¿con qué objetivo? La 3, ¿con qué objetivo? La 4, la 5, la 6 y la 7. Y bueno, ¿qué pasa cuando hay una mala? ¿Qué pasa cuando hay 2 que dicen que son malas? 3, 4, 5, etcétera. ¿Listo? Entonces, para ese caso, eso es lo que les voy a pedir, la justificación dentro de 8 días de esas preguntas. O sea, dentro de 8 días muy seguramente les voy a dar 10 minutos para que justifiquen las preguntas de la encuesta de satisfacción que ustedes desarrollaron y es de forma individual. ¿Listo? Listo, bien. O sea, la justificación va a ser de forma individual, pero las 7 preguntas de la encuesta de satisfacción, pues obviamente se van a hacer pues por cada uno de los proyectos, llamémoslo así, o de las empresas, ¿vale? En el numeral 8.2, cómo se manipula o se controla el servicio al cliente, eso ya lo vamos a ver más adelante, y establece los requisitos específicos para las acciones de contingencia cuando sea pertinente. Entonces, bueno, eso nosotros ya lo trabajamos en el numeral 4, ¿listo? Bueno, entonces voy continuando acá. 8.2.2. Profe, yo tengo una pregunta, perdón. Claro que sí, Paola, cuéntame. O sea, tenemos que hacer la encuesta de satisfacción. Sí. Nosotros tenemos que justificar cada una de las preguntas. Estas preguntas van justificadas en el trabajo y aparte... En el trabajo no van justificadas, van a ir justificados o me las van a justificar dentro de 8 días cuando yo empiece. Bueno, por favor, justifique las preguntas, cuál fue la razón por qué las hizo y si le genera una pregunta mala, ¿qué pasa? 2 preguntas malas, ¿qué pasa? Y así sucesivamente. ¿Listo? Pensé que iban justificadas también en el trabajo. No.
No, porque Vale. tenemos que dejar algo para los quizzes que vamos a trabajar. ¿Listo? Bueno. 8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios. La organización debe asegurarse que los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer al cliente incluyan cualquier requisito legal y reglamentario aplicable y consideraciones necesarias de la organización. Debe cumplir con las declaraciones acerca de productos y servicios que ofrece. ¿Listo? Entonces, ojo, cuando habla de los requisitos que incluyen los productos para los servicios que se va a ofrecer los clientes, debe ofrecer cualquier requisito legal, ¿sí? O sea, cualquier requisito legal estamos hablando como garantías, ¿sí? Cualquier requisito legal estamos hablando como alguna consideración que le suceda al vehículo, ¿listo? Entonces aquí ustedes van a especificar, que lo voy colocando acá en este numeral 4, ustedes deben identificar o justificar, ¿listo? El tema de garantías. ¿Bajo qué normatividad se rigen las garantías para este servicio y qué consideran ustedes como garantías? Por ejemplo, alguno de ustedes puede decir, no, yo voy a dejar garantía un seguro de lluvia, que muchos lo hacen, es decir, cuando que una empresa, o cuando yo llego y le digo, ya 5.000 pesos, paga 5.000 pesos de más, y eso le da el seguro de lluvia, es decir, si acá entre hoy y mañana llueve, vuelve y lo trae y se lo lavamos sin necesidad de que vuelva a pagar pues el valor total. Cuando se va a pagar el valor total. ¿Listo? Listo. Revisión de los requisitos de los productos, numeral 8.2.3. La organización debe asegurarse y debe asegurarse que tiene capacidad para cumplir los requisitos. Cuando hablamos que tiene capacidad, ¿cierto? Es decir, si yo estoy diciendo que tengo una capacidad para operar 10 carros, 3 carros o los carros que yo identifique. Bueno, pues yo tengo claro que obviamente o que pues efectivamente tengo la capacidad para cumplir con los requisitos. Si yo tengo o si yo estoy diciendo o si yo estoy indicando que tengo capacidad para limpiar y polichar y no tengo polichadora, entonces, ¿qué hago? Y ojo, vean cómo van saliendo las cosas acá. Si yo estoy diciendo que va a prestar el servicio de polichadora, pues yo debo de decir, bueno, la polichadora pues es un equipo que yo debo de considerar para mi herramienta. ¿Será que ese equipo necesita algún tipo de calibración? O sea, y pónganle cuidado hasta dónde va llegando unos temas que uno puede ir como palpando de lo que uno tiene previsto para su empresa o su proyecto. Entonces alguien dirá, no, pero ¿yo qué le va a calibrar una polichadora? Entonces yo le digo, vea, resulta que dependiendo de la marca del carro, trae unas capas de pintura. Hay algunas capas de pintura que son muy finas y otras que son muy robustas. Entonces, cuando ustedes tienen vehículos de línea Mazda, pues tiene que aplicarle una cera que no sea tan robusta y entre 500 y 1000 revoluciones aplicando el producto. Si no, quema la pintura y la daña. Imagínense que mi polichadora está mal calibrada, tiene una diferencia de 1000 revoluciones y yo llegué y poliché el carro y era un carro que tenía año y medio de haberse salido del concesionario y le querían hacer una corrección de pintura y pagaron la polichada y yo me tiré la pintura por no tener calibrado un equipo como es una polichadora, que uno diría, pero pues una polichadora, pues uno cómo la calibra, no sé, con un disco de que vaya contando cómo van las revoluciones, debe haber equipo para eso, para decir a cuántas revoluciones va cuando va la polichadora, etcétera. Y vean hasta dónde
y esto inclusive puede ir en la matriz de riesgos, ¿cierto? Que yo, dentro de mis servicios, presta el servicio de polichado. Y por un error en la aplicación del producto, que le apliqué un producto que no era porque era muy fuerte, que la máquina estaba a diferentes revoluciones de las que decía la ficha técnica para ese tipo de vehículo, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que ustedes deben de ir evaluando. Bueno, ya me estaba volviendo un poco para equipos, ¿listo? Pero teniendo en cuenta eso, si tengo la capacidad, debo de identificar si tengo la capacidad, ¿listo? Dentro de la planeación. Ahí yo decía, bueno, yo estoy prestando el servicio polichado, pero no tengo polichado, pues entonces, o sea, usted tiene una planificación malísima, ¿listo? La organización debe realizar revisiones antes de comprometerse a suministrar servicios, productos y servicios para incluir. ¿Qué es lo que se va a incluir ahí? Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y posteriores de la misma. Cuando habla de posteriores de la misma, está hablando del postventa, después de la venta. ¿Yo qué le puedo ofrecer a ese cliente? Entonces yo le digo, no, vea, estoy pensando un ejemplo. Yo le digo, vea, llévese el carro hoy acá limpio y si quiere, usted le aplica este producto. Con este producto el carro lo tiene que volver a traer a cada un mes porque pues este producto hace que la pintura, la mugre no se le pegue tanto al carro. ¿Listo? Entonces, yo quiero eso, no, súper. Pero resulta que es que estamos mirando el inventario y no lo tenemos. Requisitos específicos por el cliente, incluyendo, las actividades de entrega posteriores a la misma. ¿Listo? Requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso específico o para el uso previsto cuando sea conocido. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso específico, para el uso previsto cuando sea necesario? Que era lo que yo les decía. Por ejemplo, vea, a este carro, o sea, el cliente no tiene, o muy seguramente el cliente no sabe qué tipo de producto le aplicamos al carro para policharlo. Pero ¿quién sí debe saber qué producto se le aplica? Pues el operario, porque si no, pues daña la pintura del carro. Entonces hay que decirle al operario, vea, para este vehículo de este color se le va a aplicar esta crema polichadora, para este vehículo de este color se le va a aplicar esta, para este vehículo y así sucesivamente. Son requisitos no establecidos por el cliente, pero son necesarios para el uso específico o para el uso previsto cuando sea conocido. Requisitos específicos por la organización. Aquí son los reglamentarios que se conocen por lo general cuando se llega a lavar el carro, que ustedes ya los tienen definidos. Requisitos legales, pues esto básicamente los vamos a dejar en las garantías y los requisitos. Entonces acá ustedes tienen que dejar específico. Es decir, perdón, acá se me corrió un poco. Tienen que identificar qué tipo de requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios. Entonces acá ustedes deben identificar cuáles son, de acuerdo pues a lo que yo les acabé de explicar. ¿Listo? Listo. Bueno. La revisión de los requisitos para los productos y servicios. Numeral 8.2.3. Debe asegurarse que están resueltas las diferencias entre los requisitos del contrato y del pedido y los expresados previamente. ¿Esto qué significa? Aquí pues en este numeral no vamos a hacer nada, pero voy a poner un ejemplo. Digamos que yo le indiqué a mi cliente, ¿sí?, que yo tenía el servicio de enjuagado, pero también tenía el servicio de polichado. Y resulta que yo a él le voy a entregar pues un contrato, ¿sí?, que es básicamente pues un desprendible de una colilla que yo le entrego.
pero si dentro de la colilla pues yo no tengo el polichado, entonces yo debo identificar que todo esto esté asociado a lo que yo quiero trabajar. ¿Listo? Básicamente habla de eso. Debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación, cuando éste no proporcione una declaración documentada. ¿Esto qué quiere decir? Esto se los explico, pero allí pues no van a hacer nada. ¿Qué quiere decir? Que si por X o Y motivo, ¿cierto? El cliente perdió su tiquete, ¿sí? Entonces yo le debo decir, ¿qué quiere decir? Que él botó el ticket y yo luego le digo, ah, bueno, pero yo acá tenía una copia, acá decía que usted quería un enjuagado, ¿listo? O cómo yo puedo validar que lo que se le hizo al carro fue lo que él quería, ¿listo? Entonces, para eso, pues yo debo identificar, pues, cómo voy a dejar como un backup o un documento que me soporte, pues, este tema de cuando los requisitos del cliente antes de la aceptación, cuando éste no proporcione una declaración documentada, como puede ser un recibo. ¿Listo? Debe conservar la información documentada sobre. Esto nosotros pues ya lo hemos trabajado. Resultados de la revisión, cualquier requisito nuevo de los productos y servicios. Cambios en los requisitos para los productos y servicios. Esto era lo que yo les había indicado anteriormente. Entonces, la organización debe asegurarse cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios, la información documentada pertinente sea modificada y las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados. ¿Listo? Aquí pues lo vamos depurando con el anterior, ¿vale? Entonces, pues para este numeral no tienen que desarrollar nada. Bueno, esta, que es la de diseño, pues yo se las voy a explicar, pero pues acá sí no les va a operar para ninguno de ustedes. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, gracias por intervenir. Sin embargo, pues acá se debe plasmar el diseño y desarrollo de los productos y servicios. Entonces les voy a contar así rápidamente este ítem a que hace referencia para que ustedes pues lo tengan claro. Bueno, porque pues, ¿qué puede suceder? Que de pronto en alguna de sus empresas o algo así, pues salga la oportunidad de llevar un proceso y preciso de esa empresa pues se dedique a hacer diseño y desarrollo. Entonces, bueno, la organización debe establecer, implementar y mantener. ¿Qué debe? Un proceso de diseño y desarrollo adecuado para asegurarse de la posterior provisión de productos y servicios. Para esto, recuerden que dependiendo pues del tipo de empresa, ¿cierto? Del tipo de empresa pues se va a dar desarrollo o no. ¿Listo? Planificación del diseño y desarrollo. Determinar las etapas y controles. Debe considerar la naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo. ¿Listo? Que era lo que yo, por ejemplo, les decía. Digamos que yo estoy en una empresa que se dedica a buscar patentes. Ah, bueno, y de acuerdo a la patente, pues cuánto tiene estipulado la duración del diseño, ¿no? Pues depende de lo que estemos trabajando, porque pues, por ejemplo, nosotros trabajamos en Bayer y allá pues estamos trabajando el tema de, el tema de la pastilla para el cáncer. Nosotros tenemos pues previsto que eso va a durar 2 años o etcétera. ¿Listo? Más o menos pues habla de eso, pero recuerden que ustedes no lo van a tocar. B, las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones. C, las actividades que requieren de verificación y validación dentro del proceso de diseño. Las responsabilidades de autoridades involucradas. Entonces recuerden que acá nosotros vamos a emitir, es un diseño. ¿Listo? Vamos a generar un servicio nuevo o un producto nuevo. Entonces, por eso se está definiendo como en esas etapas del diseño y desarrollo. ¿Listo? D, las responsabilidades y autoridades involucradas, quién va a hacer cada revisión, cómo la va a hacer, qué periodicidad. E, las necesidades de recursos internos y externos. F, la necesidad de controlar las interfaces entre las personas implicadas. G, la necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el proceso de desarrollo. Cuando uno llama a terceros y les dice, venga, ¿usted qué cree?
qué cree que va a necesitar o cómo cree que lo podemos mejorar o cómo usted lo sirve o cómo lo necesita. H, los requisitos para la posterior producción y el producto y prestación de servicio, y el nivel y control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y por otras partes interesadas. J, la información documentada necesaria para demostrar que se ha cumplido con los requisitos del diseño y desarrollo. Cuando pasamos esta parte, ¿sí? Entonces acá nos dice, las entradas del diseño y desarrollo debe determinar requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios que se van a diseñar y a desarrollar. La compañía debe considerar los requisitos funcionales de desempeño. Cuando habla de los requisitos funcionales de desempeño, es decir, pues que eso sirva para, con el objetivo que se está creando, ahí habla de eso, ¿listo? La información proveniente de las actividades de diseño y desarrollo previas y similares, los requisitos legales y reglamentarios, si es legal y reglamentario, pues lo que yo estoy diseñando, ¿sí? Y si cumple con todas las normatividades de INVIMA, etcétera, de acuerdo pues lo que yo esté trabajando, normas o códigos de prácticas, las consecuencias potenciales de fracaso debido a la naturaleza de los productos y servicios, pues como yo estoy desarrollando, pues también debo contemplar qué pasa si ese desarrollo pues no da los resultados esperados, ¿listo? Las entradas deben ser adecuadas, completas y sin ambigüedades. Deben resolver las entradas de diseño y desarrollo contradictorios. Debe conservar la información documentada sobre las entradas. Controles de diseño y desarrollo. Debe aplicar controles para asegurarse que A, los resultados a lograr estén definidos. B, las revisiones se realicen para evaluar la capacidad de los resultados de cumplir los requisitos. C, se realizan actividades de verificación para asegurarse que las salidas cumplen con los requisitos de entradas. D, se realizan actividades de validación para asegurarse que los productos y servicios resultantes satisfacen los requisitos para su aplicación específica o uso previo. E, se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones o actividades de verificación y validación. Y F, se conserva la información documentada de las actividades. Salidas del diseño y cambios del diseño. La organización debe asegurarse que cumple con los requisitos de entrada, son adecuados para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios, pues que van a servir para lo que se está haciendo. Incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento, medición cuando sea adecuado y a criterios de aceptación. ¿Listo? Como esto que yo estoy creando pues es algo nuevo, tengo que identificar pues el tema de la medición, o sea, yo cómo voy a saber cuánto sirve, si la medición que yo estoy haciendo es adecuada, si el tiempo que yo estoy tomando de vida útil para esto es adecuado o no. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Aproveché para estornudar un momentico. Listo. D, especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para su propósito previsto y su uso seguro correcto. Debe conservar la información documentada. Esto es algo que la norma me lo pide esencial, general. Debe identificar los cambios del diseño y desarrollo, identificar, revisar y controlar los cambios durante el diseño y desarrollo, los cambios posteriores y en la medida necesaria, si se requiere o no algún cambio posterior en su diseño, para asegurarse que no haya un impacto adverso en la conformidad. Es decir, si eso que yo estoy haciendo de diseño y desarrollo pues va a ser un servicio o un producto pues conforme o no, y debe conservar la información documentada de qué, de los cambios del diseño y desarrollo, de los resultados de las revisiones, las autorizaciones de los cambios, las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos. Listo, vamos a ir dejando con el 8.4, que dice control de los procesos y productos, servicios y suministros externamente. Debe asegurarse que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos. Esto nosotros ya lo habíamos trabajado cuando habíamos identificado el tema de los proveedores o de los externos. Debe determinar controles. Los productos y servicios están destinados a incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la organización.
Si yo tengo un champú para lavar el carro, ¿será que este champú se va a incorporar dentro de los productos y servicios de la organización? Claro, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué controles le voy a hacer? Controles de calidad. ¿Con cuánto periodicidad voy a evaluar esos controles? Ya les voy a indicar. Los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes en nombre de la organización. En un proceso o una parte de un proceso es proporcionado por un proveedor externo. La empresa debe determinar y aplicar estos criterios. Entonces, ojo, ustedes con sus proveedores deben, perdón, es que estoy buscando el chat. Esto no estoy seguro si lo tenemos. Creo que ya tenemos adelantada una parte. Con los proveedores debemos identificar cómo es el proceso de selección. Cuando ya lo selecciono, ¿cómo voy a hacer una evaluación? ¿Cómo lo evalúo? Luego, ¿qué seguimiento de desempeño le voy a hacer? Y por último, ¿cómo lo reevalúo? O le hago una reevaluación para saber si ese producto que yo estoy teniendo o ese tipo de producto que yo estoy teniendo, si está teniendo pues si está sirviendo o no. Y si no, pues entonces ¿yo qué hago? Si me toca cambiar de proveedor. ¿Listo? Entonces, bueno, ese es el punto 6. Perdón, ese sí no lo entendí. Bueno, O sea, no entiendo qué hay que hacer con el proveedor. bueno, entonces yo tengo el proveedor Simonix, un ejemplo, ¿sí? Profe, O una yo, pregunta, sí, señor. digamos en cuanto a este punto, porque también está muy Ese lo entiendo. en ese caso, digamos, es el formato que se establece como evaluación de proveedor. Sí, entonces, bueno, para que vaya quedando más claro, Listo. digamos, yo necesito para el servicio que voy a prestar, necesito unos productos, que ese producto puede ser el jabón que yo voy a utilizar para aplicar a los vehículos, ¿cierto? Entonces, ese producto, ¿quién me suministra? Un proveedor. Entonces, ¿yo cómo selecciono ese proveedor? Ah, no, lo que pasa es que yo selecciono ese proveedor, yo hago una convocatoria. Entonces, yo busco dentro de las personas que suministran esos servicios que están certificadas y les envío una invitación, ¿sí? Ah, bueno, entonces ya dentro de esa invitación que usted les envió para seleccionarlo se presentó Siemens, se presentó 3M, se presentó pues varios tipos de productos que prestan esos o que hacen ese servicio o que hacen lo que yo quiero. ¿Cómo los va a evaluar? Ah, bueno, entonces dentro de estos 5 que me llegaron, pues yo necesito evaluarlos para saber con quién me quedo. Porque yo no puedo decir, ah, Evo, me va a quedar con este, me va a quedar con este, me va a quedar con este. No, porque es que mi proceso de operación me dice que yo tengo que tener un criterio de selección para mis clientes, para mis proveedores, perdón. Entonces yo digo, le voy a dar, para el que gane esos 5 tiene que sacar 10 puntos. Ah, bueno, ¿y cómo les va a dar esos 10 puntos? Les voy a dar 2 puntos por experiencia, puedo evaluar 5 criterios y por cada criterio le voy a dar 2 puntos. O voy a evaluar 5 puntos y por cada criterio le voy a dar 1, el que tenga 5 es el que se lleva el contrato o con el que yo voy a contratar. Entonces, un punto si tiene entre 5 y 10 años, ¿sí? Si tiene menos, entonces es 0. Otro punto si tiene el sistema de gestión de calidad. Otro punto si tiene más de 3 proveedores. Otro punto si es nacional. Y otro punto si da facilidades de pago, por ejemplo. ¿Listo? Ah, bueno. Entonces ya en esa evaluación, voy a poner un ejemplo. Entonces 3M sacó 5 puntos. Ah, bueno. ¿Qué quiere decir? Pues que yo ya me voy a poner a trabajar con él. Ah, listo. Entonces, ¿qué seguimiento le va a hacer usted el desempeño de ese producto o de ese proveedor? Ah, no, yo voy a ir haciendo encuestas con los operarios, que son los que utilizan el producto. ¿Y cómo va a hacer ese seguimiento? Ah, bueno, ¿cómo ve la calidad del producto desde que nosotros estamos con ese proveedor? ¿Ha mejorado o ha desmejorado? No, está bien. Bueno, voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es rendimiento? ¿Rinde igual o rinde menos? No, rinde igual. Ah, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los parámetros, o yo tomo algunos parámetros para hacer ese seguimiento del desempeño. ¿Qué parámetros puedo tomar? El rendimiento, que si deja el carro brillante,
como lo dejaba en un inicio, ¿sí? Es decir, este seguimiento de desempeño pues muestra que el producto en su calidad, de acuerdo pues a los criterios de evaluación que yo seleccioné, pues no han cambiado. Y la reevaluación es con qué periodicidad usted va a reevaluar ese proveedor con relación a otros. Ah, bueno, entonces yo lo voy a reevaluar cada vez al año, entonces voy a reevaluarlo de acuerdo a esos 5 parámetros que yo tenía listos, ¿sí? Si de pronto este producto 3M me baja algún tema de esa reevaluación, pues yo lo cambio por el siguiente proveedor. Entonces, esos son como los criterios, no sé si de pronto fui ya más claro allí, con estos criterios de evaluación que ustedes deben generar para los proveedores. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen muchos proveedores, ¿sí? De acuerdo pues al servicio que prestan, yo diría como mínimo tienen que ser 3 proveedores, ¿sí? Uno puede ser el champú, otro puede ser pues otro tipo de producto, la cera para brillar, etcétera, ¿listo? Pero pues el objetivo es que sean diferentes porque si yo digo, ah, bueno, la línea del producto es esta, entonces muy seguramente la evaluación va a dar la misma, va a ser muy parecida, ¿sí? Entonces, bueno, con 3 proveedores, ¿listo? Con 3 proveedores, máximo 3, mínimo 3, ¿listo? Porque de pronto algunos de ustedes prestan muchos servicios, ¿sí? Entonces dicen, no, pues yo podría tener 10 proveedores y yo, ¿qué me voy a poner a hacer eso a 10 proveedores? O sea, pues lo podría hacer, solo que me tomaría más tiempo, ¿listo? ¿Qué otra duda tienen hasta ahí? Ahí Con también ese se punto. toman los proveedores de, digamos, de la parte administrativa o únicamente de la parte operativa. Excelente pregunta. Pueden ser los dos, de la parte operativa y de la parte administrativa, porque es que yo tengo un criterio de selección, debo tener un criterio de selección también, no solo para el operativo, sino de decir, por ejemplo, lo que pasa es que yo todavía imprimo, ¿sí? Imprimo muchas cosas, entonces, ¿quién me va a proveer el papel? Ah, no, entonces yo voy a hacer una evaluación de los proveedores de la papelería, que voy a evaluar entregas, calidad, precio, tipos de pago, etcétera. Entonces ahí excelente la pregunta. También puede ser del área administrativa o del área operativa. ¿Listo? Que saquen 3 proveedores. Yo creo que con esta explicación fui bastante claro, ¿verdad? Sí, profe. Ah, bueno, bien. Excelente. Sí, profe, Sí, ya entendí profe. mejor. Listo. Muy bien. Entonces, bueno, yo creo que vamos a dejar hasta acá para que ustedes empiecen a trabajar, pues, estos numerales, ¿sí? Y ya les voy a contar, ya el objetivo es que dentro de 8 días, dentro de 8 días, vamos a terminar nuestro numeral 8. 8.4, 8.5. Se está agotando. Bueno, si el objetivo es dentro de 8 días terminar nuestro numeral 8, vamos a hacer un pequeño quiz. Y bueno, y se me fue la palabra. Y ya dentro de 15 días trabajamos con nuestro numeral 9. Pues que Ok, profe. nuestro numeral 9 pues es lo que nos viene interesando a nosotros, básicamente, que es pues todo nos interesa, pero pues cuando me refiero de lo que nos interesa, me estoy refiriendo pues al tema de auditoría, ¿listo? Entonces, bueno, entonces por favor empiecen a trabajar y ya les indico las observaciones que tienen y cómo quedaría el tema de las notas. Entonces, bueno, Listo. voy a dejar de compartir acá un momento y les voy contando. Entonces, bueno, yo como ustedes les estaba, o como yo les estaba contando más bien, la revisión la hice por grupos, ¿listo? Entonces, en el grupo de Laura Valentina, Yadira, Juliet y Diana, pues no vi la matriz completa, ¿sí? Yo entiendo que puede ser que la tengan, pero allí en el archivo que me enviaron, pues no la vi completa. Tampoco vi el tema de los indicadores. En lo que me enviaron ustedes, pues no identifiqué si requieren o no requieren instrumentos de medición, ¿listo? Que entendiéndose pues lo que yo les acabo de indicar, pues ya deben de colocar algunos instrumentos de medición. No identifiqué la comunicación de la política, cómo van a comunicar la política. O sea, no sé si lo que me enviaron fue un resumen para que no quedara tan extenso,
pero pues es de tenerlo presente y si lo tienen completo, pues me lo deben enviar y si quieren le pegamos una revisada, no hay problema. Y el tema de los indicadores, ¿listo? Chicas, para que lo tengan presente. Profe, qué pena, me repites que estoy tomando nota, matriz, No te indicadores. preocupes. Entonces, bueno, estas observaciones pueden ser que ustedes ya las tengan, les repito, ¿sí? Pero Sí, señor. pues no me las enviaron, entonces pues si quieren para la próxima clase o la siguiente me las envían completas, yo les he hecho una revisada y no hay lío, ¿vale? Entonces, bueno, Ok, la profe. nota les quedan 4, ¿listo? Eso que Bueno, estoy profe, muchas siendo gracias. suavecito, ¿listo? Entonces, ojo, la matriz completa, que yo creo que ustedes la tienen, pero pues no La de la... riesgos. Sí, exacto, no las Sí, juntaron tal señor. vez. Los indicadores. Sí, señor. eh, deben de indicar si requieren o no instrumentos de medición. Ah, ok. ¿Listo? Sí, señor. ¿Cómo se comunica la política? Recuerden que, bueno, sí, ¿cómo se comunica la política? Que ese era del nuestro numeral 5, la política de calidad. Perfecto, profe. Y lo último, la otra partecita, las competencias con relación a perfil y Mm, experiencia. ¿Listo? Si quieren, vean, y esto es para todos, yo sé que algunos ya lo hicieron muy juiciosos, entonces para que no lo salgan de todos los cargos, pues para que tampoco les quede tan pesado el trabajo, lo pueden hacer con el manual de funciones que ya tenían previsto de algunos trabajadores. ¿Listo? Solo de esos, entonces sería simplemente pues adicionarle, para este perfil se requiere que el candidato tenga tanto de experiencia profesional y tanto de experiencia laboral. Recuerden que allí yo les había hablado de las equivalencias, entonces puede ser, si no tiene, voy a poner un ejemplo, que ustedes si quieren lo pueden hacer, si no, no es obligatorio. Pero en la vida real, ¿qué pasa? Digamos que yo llego y la empresa es familiar, un ejemplo que sucede mucho, y yo quiero colocar de gerente a mi hermano, pero mi hermano no tiene el bachillerato, no es profesional ni nada de eso, y yo llego y digo, no, pues es mi empresa, pues es mi hermano, ¿cómo yo no lo voy a dejar de gerente? Y yo llego y lo pongo de gerente, y llegaron a revisarme, pues el tema de los sistemas de gestión de calidad. Entonces dicen, bueno, y usted déjeme ver los soportes del gerente. Entonces yo digo, no, pues de ahí no soportes porque pues él ni estudió ni es profesional, él es empírico. Ahí dice, bueno, pues déjeme ver el manual de funciones o usted tiene la competencia del cargo. Bueno, acá sí dice que si él no tiene estudios, pues o da lugar a una equivalencia que él tiene que tener 10 años de experiencia. ¿Tiene la experiencia? Sí, muéstrame la experiencia. Bueno, entonces allí la equivalencia cruza. ¿Listo? Eso es algo que yo les cuento, pues por lo que sucede a veces en las empresas y sucede esto. O si él no ha estudiado en cierta área, pues la empresa se compromete a capacitarlo y ahí dice, bueno, pues si en el perfil lo dice, pues no hay problema. Esto es para todos, para que lo tengan presente. ¿Listo? Listo. Profe, gracias. No, con mucho gusto, ni más faltaba. Los que quieran, después de las observaciones, si quieren se pueden ir desconectando, que ya mientras que termino los otros, ya nos da la terminación de la sesión. Bueno, Arturo Díaz, Paola Ramírez, Jessica Calderón y Giovanni Palacios. ¿Listo? El de ustedes está bastante completo, la verdad. ¿Listo? Pues está identificada la matriz de riesgos, faltaba la competencia de los trabajadores y faltaron los indicadores. ¿Listo? En la competencia de los trabajadores, pues tengan presentes las observaciones que les hice al grupo anterior. ¿Listo? Aquí en este grupo particularmente he visto algunas personas bastante activas y otras no. Entonces, ojo con eso. ¿Listo? Entonces, también la nota es de 4. ¿Listo? Pero pilas. Porque sí, el trabajo pues se nota que le han dedicado tiempo al trabajo porque al revisarlo yo pues solo encontré esas observaciones y pues uno se da cuenta que le han metido la ficha. ¿Listo? Entonces, bueno, muy bien chicos. Muy bien, Paola. Vale, profe, gracias. Bueno, vamos con el grupo de Edna Rocío, María Fernanda, Carlos, John Jairo. El de ustedes también está bastante completo, chicos, pero faltó indicadores y las competencias, no las vi. ¿Listo? Señor. Entonces también, pues, con relación a las competencias, pues que tengan en cuenta lo que les indiqué a sus compañeros y los indicadores, pues ahí sí no hay como ninguna observación. ¿Listo? Entonces, para ustedes también, pues la nota les queda en 4, ¿vale? Muy bien. Listo, profe. Gracias. Lo vi completo, pero pues solo esas 2 observaciones, pero bien.
Me falta el grupo de Karen Lorena y Alice Juliet. En ese sí no tengo pues ninguna observación. O sea, ustedes, mejor dicho, este grupo envió absolutamente todo lo que tenía. Como envió todo lo que tenía, pues no dio lugar a ninguna observación, pues ustedes tienen 5 chicas. Muy bien. Gracias, profe. Felicitaciones. ¿Listo? Entonces, Profe, gracias. no, ustedes, Profe, muchachos, dime. profe, lo que pasa es que nosotras no, la verdad, profe, no nos dimos cuenta que tocaba subir el trabajo ayer, no escuchamos o bueno, pero no del numeral 7, entonces yo no sé si te lo podemos enviar al correo. Envíenmelo al correo esta noche. ¿Listo? Envíenmelo al correo Dale, esta ya te lo noche. envío. ¿Listo? Ya te lo enviamos, profe. Listo. Chicos, mientras tanto que nos quedan 8 minuticos, dudas, inquietudes, observaciones. Profe, una pregunta. Sí, señor John. Este tema es que, digamos, lo tenemos como un poquito, como no es que estemos complejos, sino, digamos, sabemos que nos faltaron las competencias. Digamos, ese tema de las competencias es como dar el perfil del cargo. Sí, John. Por ejemplo, Ah, ok. digamos, sí, básicamente es el perfil, pero enfocado. Lo que pasa es que nosotros, si John recuerda, que yo también pues tengo que saltar acá a muchos de ustedes que son bastante activos y preguntan, ¿sí? Entonces, bueno, resulta que nosotros hicimos, que yo les decía, solo podíamos completar como con nuestro numeral 5 que nosotros hicimos los roles y responsabilidades. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos nosotros en el numeral 5 fueron las funciones o el manual de funciones, pero no habíamos trabajado el tema de competencias. En ese mismo formato que tenemos en el numeral 5, podemos agregarle como una columnita allí que diga competencias. Entonces, o requisitos para el candidato, o requisitos que debe tener el candidato Sí. que va, por ejemplo, creo que algunos tenían el contador, el administrador y otro. Entonces, por ejemplo, pues para un operario yo muy seguramente en estudios, muy seguramente pues de pronto no le voy a pedir, ¿sí? Pero en experiencia yo sí le voy a pedir que tenga, por ejemplo, 6 meses en lavado de vehículos en otro lavadero, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, Ok. eso son como lo que vamos trabajando allí. ¿Sí? Por ejemplo, para el jefe de calidad. Entonces, yo como mínimo le tengo que pedir que tenga un certificado de calidad y un certificado de auditor, por ejemplo. ¿Listo? Y 2 años de experiencia. Vean que si en algún perfil y eso también es interesante y como las culturas van cambiando, si en algún perfil no me piden experiencia, yo les voy a preguntar es por qué no pidieron experiencia, ¿cierto? Porque muchas veces, y es muy chistoso el mercado laboral, yo la semana pasada veía una oferta que decía, ¿cómo era? Contador público con experiencia en NIF como de 15 años más o menos. Y yo decía, por ejemplo, para ese caso, ¿no? Yo decía, es muy chistoso que a un contador le pidan experiencia. Pues sí, muy seguramente hay algunos contadores que tienen experiencia desde hace mucho, mucho tiempo en NIF porque trabajan en multinacionales o en otro tipo de empresas, pero le pagaban como 2 millones de pesos y le pedían experiencia en NIF de 15 años. Y la implementación de las NIF, más o menos en todas las empresas, se dio desde el año 2015, es decir, hay 5 Sí. años. Entonces, muchas veces, No es es, congruente. exacto, no es coherente, ¿cierto, John? ¿Ustedes de qué Sí. programas que son, John? Gestión empresarial. De gestión empresarial. Entonces, me imagino que ustedes también tienen que ver un poco con el tema del talento humano. Ujú. Y vean que en este tema muchas veces y en el tema empresarial es muy poca a las personas que se les dan la oportunidad de trabajar sin experiencia. Por ejemplo, si ustedes me ponen, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista como auditor, si ustedes me dicen, no, es que a esta persona, voy a poner un ejemplo, a X cargo no le vamos a pedir experiencia, porque pues nosotros queremos que él tome la experiencia acá, yo digo válido, pero pues eso depende del cargo obviamente, ¿verdad? Porque yo muy seguramente no puedo dejar de director, un ejemplo, a alguien que no tenga experiencia y que no conozca la compañía,
o yo podría dejar director a alguien que lleve como 5 años, que tenga 3 años dirigiendo grupos, o que sea director financiero, o yo puedo generar una equivalencia, o que tenga 3 años en la empresa de experiencia en el área administrativa. Yo digo, bueno, ya la conoce, no ha sido gerente, pero yo lo voy a hacer que sea gerente. Entonces, como esas cositas, y que la cultura organizacional pues va cambiando un poco con relación a esto. Uno pues tampoco puede ser de camisa de fuerza. Pero si ustedes me dicen, no, es que no le pedimos experiencia. Bueno, o sea, llega una persona X del sector de los lácteos, ¿sí? Que ha trabajado en producción y ustedes lo van a colocar como jefe o supervisor de producción de acá, pues sí son competencias totalmente diferentes. Entonces, si me dejan ese perfil así, yo les digo no. Entonces me dicen, no, sí, lo que pasa es que él va a tener un acompañamiento de un jefe y ese acompañamiento, y con ese acompañamiento él va a tomar la experiencia y ve ahí el manual de funciones lo dice. Yo digo, bueno, no hay problema. ¿Listo, chicos? O sea, profe, digamos, ¿cómo estipular, digamos, si la empresa también da la oportunidad de ascenso, de escalar? Eso también Exactamente. debe ir ahí. Exactamente. Y vean que en las organizaciones, o sea, en las organizaciones en la vida real, cuando ustedes de pronto pues lleguen a cargos gerenciales, ¿cierto? O de su misma compañía, pues esto es como el salario emocional que le llaman en algunas organizaciones, ¿cierto? Yo digo, o sea, yo fácilmente me podría ir para tal empresa a ganarme lo mismo, pero resulta que es que acá me dan la oportunidad de ascenso, acá me tratan bien, acá me recibieron sin experiencia. Entonces son como esas cosas que nosotros también podemos generar equivalencias y crecimiento, pero ya ustedes viéndolo pues desde el tema más gerencial y más administrativo, por decirlo así. Profe, en Sí, ese señor. caso, digamos que nosotros colocamos que para el perfil de analista de sistemas de gestión de calidad puede ser un tecnólogo profesional, pero un tecnólogo se exigió un año de experiencia laboral en sistemas de gestión de calidad, validando el tiempo de práctica. Y profesional de 6 meses de experiencia laboral en sistemas de gestión de calidad. Y el salario es de acuerdo a ese rango. Si es tecnólogo está en 1.900.000, si es profesional 2.800.000. Eso sería, digamos, vamos ahí bien, digamos, con ese Sí, perfil. excelente, excelente. Muy bien. Pero ¿No? exacto, eso tiene que quedar definido en el perfil, ¿cierto? Porque si yo digo, venga, lo que dice John es muy cierto. Entonces, estos dos son analistas, pero hermano, yo veo, o sea, yo consulto, yo como auditor a una persona le paga 1.300.000 y al otro le pagan 2.300.000. Entonces, ¿por qué a ambos no le pagan lo mismo? No, vea, lo que pasa es que acá, señor auditor, lo que pasa es que usted no leyó bien. Y a veces pasa. Acá dice que de acuerdo pues al tiempo laborado, o si es, ambos pueden tener el mismo cargo, pero diferente competencia, es decir, uno tiene tecnólogo y el otro es universitario, por eso se le paga diferente. Ya, pero no está establecido, no, ve acá, si está entre este nivel de escolaridad se le va a pagar tanto, si está entre este nivel de escolaridad se le va a pagar tanto, pero ambos tienen el cargo de analista. Entonces, eso también se puede hacer yo y lo pueden definir Ah, así, quedaría muy bien. listo, profe, y en este caso, para el campo de las competencias, entonces podemos hacer también como un cuadrito en Excel indicando eso, o hacemos como una hoja de perfil, diciendo, esto es lo que necesitamos, los requisitos, estas son las funciones y esto es lo que va a vengar, ¿sí? ¿Puede ser así o...? Como les quede más fácil, no tengo Listo. inconveniente desde que lo quede plasmado en el documento, pero como les quede más sencillo a ustedes, no tengo lío. Y, profe, una pregunta, el tema de los indicadores, es que digamos que ahí sí, digamos en mi parte quedé un poquito perdido porque digamos yo los indicadores los asocio con porcentaje o por números decimales, ¿sí? Con Sí, decimales. Es decir, un indicador para mí es tiempo de ingreso del vehículo sobre tiempo de trabajo. Entonces, este debe cumplir, debe estar en el 2%, digamos en el 95%, ¿sí? O el tiempo o los minutos de trabajo o tiempo hora debe ser tanto, ¿sí? Lo muy tengo bien, así. muy bien como Pero, lo dice John, pero entonces la pregunta sería, ¿yo qué estoy midiendo? Mm, Entonces yo diría, ok, de acuerdo a lo que me dice John, diría yo estoy midiendo la eficacia de los tiempos en la prestación del servicio. Entonces, por ejemplo, yo digo, si John dice que un vehículo se debe demorar entre 1 y 30 minutos, entonces yo digo, a ver, los que se han demorado entre 30, por ejemplo, ingresaron 10 vehículos, entonces todos esos 10 vehículos
se demoraron entre 15 y 30 minutos, entonces ahí tendré un 10%. Si solo han sido 5, yo digo, pues ahí tengo un 50%, entonces para mí ya el 50% pues es un indicador malo. Por ejemplo, ese es el objetivo del indicador, no sé si fui claro ahí. Ah, listo, profe. No, entonces nosotros lo podemos establecer de esa forma. Uh-huh. Yo les dije cuántos indicadores generara. No, profe, usted nos habló, fue de las matrices de riesgo que deberíamos generar 3 Un por indicador. cada área. Pero el de indicador no, profe. Es que por eso que yo como quedo tan abierto, no, yo dije, Sí. bueno, pasemos o cómo lo Sí, profe. y fue Yo una también duda siento que lo mismo generamos que en el yo. grupo. Bien, Sí. muy bien. Muy bien. Entonces, por lo pronto, dejemos indicador por proceso. ¿Listo? Por lo pronto. ¿Listo? Listo. Este indicador, si lo tienen listo dentro de 8 días, pues me dicen y lo vamos revisando. ¿Listo? Para Listo, ver si profe. quedó, si está acorde o no. Lo que pasa es que vean, y esto sucede mucho, a veces nosotros no sabemos cómo interpretar un indicador o cómo analizarlo Exacto. y muchas veces para mí sí es claro, o sea, yo digo, no, pero pues el indicador es claro, pero para ellos no, de pronto no por lo que yo lo estoy viendo desde mi punto de vista. Entonces, si quieren, dentro de 8 días le vamos echando la revisadita a un indicador. ¿Listo? Listo. Ok, profe. Listo, chicos, pues muchísimas gracias, que pasen buena noche y buena semana, bueno, que estén muy bien. Gracias, profe, igualmente. A ustedes, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, que descansen. Profe, Dime. ya te envié el correo con... Ah, sí, ya lo acabé de recibir, ¿listo? Así que no te bueno, profe. preocupes. Bueno, Vale, muchísimas gracias. bueno, que pasen buena Que noche, que estés estén bien. muy bien. Hasta Gracias, luego. lo mismo. Chao.